Jorge, un hombre de 60 años que entregó su vida al trabajo duro, de lunes a domingo, trabajando sin parar, para que no le falte nada a su familia, fue víctima de un cruel ensañamiento que quedaría además registrado en video cuando un sicario, sin mediar una sola palabra, lo atacó cobardemente. Antonio Maras es recordado por su familia, pero también dan luces sobre cuál sería el motivo, el móvil, para que esos criminales lo asesinaran. Renzo Manrique nos cuenta la historia a continuación. ¡Maras presente! ¡Presente! ¡Maras presente! ¡Presente! ¡Maras presente! Mi amor, Toñito, te quiero mucho, mi amor. Voces alejadas de aquellos templados segundos apresuran el mensaje de una mujer que después de 2 días descubre la oportunidad para desahogar sus sentimientos, acariciando un trazo invisible de momentánea calma que quiere esparcir en su hijo de tan solo 3 años. Te voy a cuidar bastante, hijito. Cuando seas grande, vas a ser un niño de bien, un hombre de bien. Le prometí a tu padre, hijito, que te voy a cuidar mucho y voy a luchar por ti. Cambia sus inconsistentes caricias por el marco de una fotografía que cuesta mirar fijamente, por la madera que se antepone a su felicidad. Lo único que puedo prometer es cuidar de bien de Antonito. No te preocupes. Sollozos espasmos de puro dolor la afligen, la vuelven aún más vulnerable al recordar al hombre que siempre estuvo ahí para ella, esa figura de enormes sueños que estaban dispuestos a cumplir hasta que la desgracia la dejó al borde del abismo. Y ahora que no va a ver a su papá, lo que duerme a veces, se despertaba a las 4 de la mañana y se iba a dormir con su papá, se volteaba a dormir con su papá, le abrazaba, pero no sé, no logro descansar tampoco. Ni tampoco volverán a ser los mismos. El hecho que sacudió su vida y la de su pequeño por completo confluye en venganzas y una serie de amenazas que terminaron con el crimen de Antonio Maras Flores. Desde que dejó hace mucho tiempo atrás su tierra en Puno, estuvo decidido a buscar no solo nuevos aires de constantes y esforzados trabajos, tenía la clara convicción de emprender su propio negocio. Él es un hombre trabajador, dedicado a su familia. Hoy por hoy tiene una ferretería en centro comercial Multiplaza. A la hora de salida viene, me llama, que te traigo con cariño. Ama a su hijo, tiene 3 años. Ya estaba ya inicial, él era sustento de mi hogar. A sus 60 años había logrado una de sus metas, ser el artífice de su tiempo, ser su propio jefe, colocando cada herramienta necesaria que sostenía su local de ferretería en un centro comercial en San Juan del Lurigancho. Él compró terreno en Oral y decía, vamos a hacer bonita casa en Oral y nos vamos a vivir allá. Vamos a vivir mi hijo y yo más tranquilo, porque acá, como ves, hay mucha maldad. Él pensaba, no, nuestra casa va a ser así, vista al mar, se expresaba bonito. Mi hijo va a estudiar tal colegio, ya estoy viendo, alegre. Y yo también estaba feliz. Habla en tiempo pasado porque sabe que ese sueño compartido no podrá hacerse realidad. Resulta que Norca ya tenía 2 hijas cuando conoció a Antonio, en esos mismos pasillos de abundantes galerías. No sé cómo había encontrado mi número y me dice, soy Antonio, tu amigo. Me mandaba flores. Entonces yo me reía. Ay, está loco. Pero así creció nuestro amor. Lo supe querer. Me acostumbré con él. Lo quería, mamá. Es padre de mi hijo. Cuentan que superaban juntos esas charlas del por qué no se conocieron antes, ya que ese creciente amor se extendía también a las hijas de esta madre que disfrutaba la idea de formar, ahora sí, una verdadera familia. Aquellas niñas sufren porque tuvieron que llamar a Norca en una sumergida desesperación
para darle la noticia cuando aún no terminaba de decorar el salón de clases de su hijito por el Día de la Madre. Yo me fui a las 3 de la tarde a adornar. Estaba en salón preparando las letras para pegar bonito, adornando. En eso me llama a las 6, casi para las 7. Me dice, Nora, tienes que ser fuerte, ponte tranquila. Lo a tu esposo. Y mi hija estaba llorando ahí. Yo salí corriendo, vine corriendo del bosque hasta el centro comercial. Y ya se habían llevado ya. Correr se había vuelto una constante. El cuerpo de su esposo reposaba en una aperturada investigación. Nadie podía entender qué fue lo que realmente ocurrió el último lunes. Eres un Maras, así con mayúsculas. Eres un Maras. Te amo, papá. Pero quien sí pudo comprender de dónde provenía tanta desdicha era una de las hijas de Antonio. Hoy rompe su silencio el más desesperado eco de justicia. Si nos contaba que recibía ese tipo de amenazas, siempre nos decía a los tres, no le den el número a nadie. Si alguien pregunta por mí, díganme que no me conoce, para protegernos. No debiste decir que esas cosas seguían para cuidarte, de repente obligarte a que te vayas de Lima, no sé. Estaban alertados que amenazas desconocidas alteraban la tranquilidad de su padre, que recurría a pedidos expresos de no ventilar su identidad, que incluso hoy no pretenden revelar. Justicia para mi papá. No merecía acabar así. No merecía que un miserable te quite la vida. No merecías. Eras un grande. Exijo justicia. Ministerio del Interior, la policía, del fiscal, que haga justicia y que atrapen a ese miserable que quitó la vida de mi padre. ¿Por qué un emisario del recibió la orden de eliminar a un próspero comerciante? ¿Por qué nadie pudo advertir que siniestras advertencias rodeaban de forma irreparable a un amoroso padre que no volverá? Según el círculo más cercano del comerciante, esta es la evidencia que Antonio Maras presentó ante la División de Extorsiones de la DIRINCRI. Mensajes que pretendían intimidarlo, ya que en enero de este año asumió la presidencia de la Asociación Malvinas de Cantorrey. Mira, Maras, y la ya me enteré que eres el nuevo presidente. Tú y tu junta directiva se van a ir al piso. Ya sé que eres directivo de otros lugares también, y sabes cómo es la vuelta. Por si acaso, yo no soy solo. Acá somos una organización con los bien puestos y estamos bien equipados. No solo eran líneas cargadas de tanta violencia. Comenzaron a enviarle fotografías de municiones con la clara determinación de usarlas en su contra y hasta rifles de guerra para que sepa que dicha organización criminal estaba tras sus pasos. Hoy te he tenido parametrado. Ya tenemos registrado el otro carro dorado que fue a la comisaría contigo, con esos dos de tu junta directiva. Como sigas haciendo las cosas mal, te voy a borrar la cabeza, así te agiles con los soplones. Igualito te vas a ir al piso, porque acá no estamos jugando. ¿Quién podría darnos luces de lo que verdaderamente estaba ocurriendo? A continuación, las declaraciones de un familiar del señor Maras, que tenía conocimiento absoluto de las pugnas por terrenos de las Malvinas de Cantorrey en San Juan del Lurigancho. Que recién en enero lo llegan a elegir como presidente, y es ahí donde se ensañan con él, pues, ¿no? Y la amenaza viene, pues, a ellos, a todos los miembros de la junta directiva de esa asociación, que es Malvinas de Cantorrey. Es decir, la víctima tenía su puesto de trabajo de ferretería en el centro comercial Multiplaza de Próceres, donde ocurrió el... Sin embargo, a solo unos metros, los sacrificios de años de Antonio Maras estaban direccionados a obtener un terreno en Malvinas de Cantorrey, al igual que 170 asociados, todos negociantes. Desde el 2018, la junta directiva con todos sus socios han comprado un terreno al señor Alvarado Piccinini en buenos términos, sin ninguna carga procesal, sin ningún pendiente. Lo que pensaban era el inicio de un futuro prometedor estaba revestido por entrampados recursos legales que llegaron a los tribunales. Esto cambia en el transcurso del tiempo
de mala manera nos llega una notificación del juzgado de El Agustino, y es ahí donde la asociación también pues se mueven, reclaman que es injusto todo esto y se pierde pues la posesión. Con pancartas asegurando tener sus títulos de propiedad, marcharon por las calles hasta llegar a dicho juzgado y levantar su voz de protesta. Buscamos justicia y la justicia se fundamenta con documentos probatorios. Hasta que el violento desalojo fue inminente. El resultado, 3 personas heridas de la policía y decenas de comerciantes despojados de sus más profundos ahorros invertidos en dicho terreno. La avenida Fernando Vice fue testigo del cierre de locales aledaños y hasta el ingreso de maquinaria pesada para destruir todo a su paso. Acá está metida mucha corrupción tanto de los jueces, fiscales. No es posible que ellos hayan volteado en tan poco tiempo estos juicios, y está pendiente en un recurso de casación. Así como lo oye, dicho recurso de casación, lo que se interpreta llegar al tribunal más alto del país con tal de revisar si los jueces aplicaron e interpretaron la ley correctamente, estaba en curso. El lunes 4 de mayo, todo quedaría registrado en video por las cámaras de seguridad instaladas en cada pasaje del centro comercial. Antonio Maras estaba al teléfono. Sus familiares han confirmado que estaba en una llamada con el abogado que lleva el caso. Pero al tiro de unos pasos, aguantados por las más siniestras órdenes, avanzaba cerca de la víctima un sospechoso cliente que camina en sigilo, aguardando darle luz verde al que estaba en los exteriores, cuya sombra criminal se apoderaba de una oscura tarde. Encapuchado y con gorra, se adelanta al aviso que su objetivo estaba solo. Sin importarle la presencia de una pareja que lleva una criatura, se aproxima lo suficiente para acertar los 2 directos a la cabeza de su objetivo, para luego emprender su fuga en una batalla perdida por reanimar a don Antonio Maras. Todos sus asociados están muy asustados. Precisamente esa presentación del recurso de casación era importante, y yo creo que ahí está la respuesta. Coincide con esa amenaza que le ha llegado a todos los miembros de su junta directiva. Un miedo que los empuja a permanecer en silencio, un silencio que consume sus ganas de seguir luchando por lo que creen es justo. ¡Maras presente! ¡Presente! ¡Maras presente! ¡Presente! ¡Maras presente! Gloria a Dios, hermanos, que de Dios goce. Los aplausos no cesan y las fuerzas para sostener su recuerdo siguen en marcha hasta su próspero puesto ferretero, terminando por formar largas colas para tocar la eterna piedra, para sepultar sus atorados sentimientos que la injusticia en nuestro país se cobra la vida de un valiente hombre que será recordado por todo aquel que lo amaba. Eso me sentí orgullosa de ti. Nunca te quedabas callado. Desde que acabábamos el colegio nos diste buena educación. Siempre nos vestías bien, así empezábamos siendo humildes. Nunca nos faltaba nada. Pero una corta vida se queda sin ese padre desprendido del amor que enaltecía esos caprichosos juegos al ras del suelo. Cuando toda la familia se va y nos quedamos con mi niño, y no llega él. Es difícil solo de pensar. Necesito ayuda. Una ayuda que aún no llega, según la propia Norca, por parte del Ministerio de la Mujer. Tampoco las autoridades que administran justicia tienen claro cuál será el destino del o los responsables de tal cruel ensañamiento. Después de todo, el camino para resignarse a estar alejados del protector de sus vidas recién comienza.
Más preguntas que respuestas aún persisten en el crimen de Antonio Maras. Al igual que en el caso anterior, José Sosa, lo que espera la familia es hallar esas respuestas para alcanzar un poco de paz. Y es lo que nosotros exigimos, exponiendo estos casos en pantalla, que la policía investigue, que la fiscalía haga su trabajo y que el Poder Judicial en su momento sancione.